El semáforo en Avenida Paseo de la Reforma parpadeaba en rojo mientras María Elena ajustaba su uniforme de mesera. Había trabajado 12 horas en el restaurante y sus pies le dolían tanto que apenas podía estar de pie. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de la Ciudad de México, transformando los charcos en espejos que reflejaban los letreros de neón. Era martes por la noche, cerca de las 11, y ella estaba sola en la parada del autobús, esperando que llegara la última unidad de la Ruta 42. María Elena tenía 23 años y vivía en la colonia Iztapalapa con su madre enferma. Cada peso que ganaba lo destinaba a los medicamentos, la renta y la comida. No tenía lujos, no tenía novio, no tenía tiempo para nada más que trabajar y cuidar de su familia. Su vida era predecible, monótona, segura, o al menos eso creía ella. Un auto negro, reluciente bajo las luces de la ciudad, frenó bruscamente junto a ella. Las ventanas polarizadas no permitían ver quién estaba adentro. La puerta del copiloto se abrió lentamente, revelando un hombre de aproximadamente 35 años, con rasgos duros, ojos cafés penetrantes y una cicatriz que recorría su mejilla izquierda. Vestía traje italiano, zapatos de cuero genuino y llevaba un reloj de oro que debía costar más de lo que María Elena ganaba en un año. «¿A dónde vas, hermosa?», preguntó con una voz grave pero no amenazante. Su acento era capitalino, sofisticado, como si hubiera vivido toda su vida en las zonas exclusivas de la ciudad. «A Iztapalapa, al cruce de Eje 8», respondió ella, instintivamente asustada pero también curiosa. «Sube, te llevo». «No es seguro que una mujer ande sola a estas horas», dijo él, con un tono que no admitía negativa. María Elena dudó por un momento. Cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera, que no lo hiciera, pero sus pies adoloridos, el frío de la noche y el cansancio acumulado después de 12 horas de trabajo hablaron más fuerte que la prudencia. Subió al auto. Si te gustan estas historias de suspenso y drama real, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo en este momento? Tus historias me importan. El interior del auto era tan lujoso que parecía sacado de una revista. Asientos de cuero blanco, pantalla de video integrada, un minibar discreto. Olía a perfume caro y a cigarrillos premium. Ella se hundió en el asiento, sintiéndose fuera de lugar, como si tocara algo que no tenía derecho a tocar. El hombre aceleró suavemente, conduciendo con una seguridad que revelaba a alguien acostumbrado a tener el control. «Me llamo Javier Santana», dijo mientras encendía un cigarro. Su mano izquierda mostraba un anillo de diamantes que brillaba hipnotizante. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» «María Elena», contestó ella con la voz temblorosa. «Bonito nombre. Trabajas en el restaurante El Sazón, ¿verdad? He visto los uniformes de ese lugar. Buena comida, buenos precios para la zona». Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo sabía dónde trabajaba? ¿La había estado observando? Una ola de pánico le recorrió el cuerpo, pero antes de que pudiera decir algo, Javier continuó hablando como si nada hubiera pasado. «Conozco al dueño. Carlos es un buen hombre. Me hace favores de vez en cuando. Cocina un mole excelente. Debe ser difícil trabajar tanto, ¿no? Te vi salir hace poco, hace 3 noches. Reconozco ese uniforme azul». «¿Me ha estado siguiendo?», preguntó María Elena, su voz ahora mezclada con miedo y enojo. «No es nada personal, linda. Es solo que en mi línea de trabajo uno aprende a observar, a conocer la ciudad, sus calles, sus personas. Tú llamaste mi atención porque trabajas duro, porque veo cómo ayudas a los clientes, porque eres diferente a las otras chicas». Hizo una pausa. Encendió otro cigarro. «¿Tienes familia?» «Mi mamá», dijo María Elena, decidiendo que la verdad era mejor que cualquier mentira. «Está enferma. Cáncer de estómago. Por eso trabajo en el restaurante». Javier asintió lentamente, como si la información confirmara algo que ya sabía. Continuaron conduciendo por las calles mojadas de la ciudad.
El auto pasó por zonas que María Elena reconocía: la iglesia de San Judas Tadeo, la tienda de abarrotes donde compraba su madre, la farmacia de don Roberto. Pero luego tomaron un giro inesperado hacia la avenida Periférico Sur en dirección opuesta a su casa. ¿A dónde vamos? Yo vivo en la otra dirección, protestó María Elena, la adrenalina disparándose en sus venas. Quiero mostrarte algo. No te preocupes, no te haré daño. Créeme cuando te digo que si quisiera hacerlo, ya estaría hecho, pero no es el caso. Eres una persona interesante, María Elena, y yo soy alguien que aprecia los detalles. El auto entró en una propiedad exclusiva en las lomas de Chapultepec. Una mansión blanca se alzaba contra la noche, custodiada por hombres fornidos que llevaban armas discretas bajo sus camisas. El portón de fierro se abrió automáticamente, como por arte de magia. Javier estacionó el auto en un garaje subterráneo donde había otros vehículos de lujo: Ferraris, Mercedes, Range Rovers. «Bienvenida a mi oficina», bromeó Javier, extendiendo su mano hacia ella. María Elena bajó lentamente del auto, sus manos temblando. Su intuición le gritaba peligro, pero sus pies se movían de todas formas. Javier la guió a través de pasillos de mármol pulido, pasando junto a obras de arte que ella reconocía como originales de famosos pintores mexicanos. Finalmente entraron a una oficina enorme, con ventanas panorámicas que ofrecían una vista de toda la Ciudad de México. Las luces de millones de hogares brillaban bajo la lluvia que aún caía. «Siéntate», indicó Javier, apuntando a una silla de cuero. Él se sentó detrás de un escritorio de caoba importada, con un monitor de computadora discretamente colocado. «Voy a ser honesto contigo, María Elena, porque algo en ti me dice que mereces la verdad». Ella se sentó, su cuerpo rígido, lista para salir corriendo en cualquier momento. «Soy el jefe de una organización que controla buena parte del comercio en esta ciudad. No importan los detalles específicos de lo que hacemos. Lo que importa es que tengo dinero, poder y la capacidad de cambiar vidas. La tuya, por ejemplo». María Elena sintió que el aire se hacía más denso, más difícil de respirar. «¿Qué quiere de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Javier sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien acostumbrado a obtener lo que quería. «Por ahora quiero que sepas que existimos y que estamos interesados en ti. Mañana, cuando regreses a trabajar al restaurante, habrá un sobre en tu taquilla. Adentro encontrarás el doble de lo que ganas en un mes. Eso es solo para empezar». «No entiendo», dijo María Elena, sus ojos llenos de confusión y terror. «Tu madre necesita una cirugía. He visto sus historiales médicos. La cirugía la haría vivir. Te haría vivir. Conmigo eso es posible. Sin mí, su tiempo se agota. Así de simple. Ahora voy a pedirle a mi chofer que te lleve a casa. Piénsalo bien, María Elena. La vida tiene formas extrañas de presentarte oportunidades. Algunas veces esas oportunidades vienen en autos negros. El viaje de regreso fue en silencio. María Elena miraba por la ventana, viendo la ciudad que conocía tan bien, pero que de repente parecía extraña, peligrosa, llena de secretos. Cuando llegó a su departamento en Iztapalapa, su madre dormía en la cama contigua, respirando con dificultad. María Elena se acostó sin quitarse la ropa, su mente dando vueltas, preguntándose si lo que había sucedido era real o solo un sueño muy vívido. Al día siguiente, cuando llegó al restaurante, el sobre estaba ahí. Su corazón se detuvo al verlo. Esperó hasta que nadie mirara y lo abrió. Adentro había dinero en efectivo, mucho dinero, más de lo que había soñado tener en las manos a la vez, y una tarjeta de negocios simple, sin nombre, solo un número telefónico. María Elena sabía que acababa de cruzar una línea que, una vez cruzada, probablemente no la dejaría regresar.
Guardó el dinero en su bolsa, su corazón acelerado. Carlos, el dueño del restaurante, la observaba desde la cocina con una expresión extraña en su rostro. ¿Sabía? Estaba él también involucrado con Javier Santana. Esa noche, después de terminar su turno, María Elena fue al hospital donde su madre estaba internada. La encontró más delgada, más pálida que nunca. Su mano, cuando la sostuvo, era como el papel. Los doctores habían sido claros. Sin la cirugía no había esperanza. Con la cirugía había un 60% de posibilidad de que sobreviviera. Pero la cirugía costaba dinero, mucho dinero, dinero que nunca tendría. María Elena miró el sobre en su bolsa, respiró profundamente. Sacó su teléfono celular, un modelo viejo que apenas funcionaba, y marcó el número de la tarjeta. Una mujer respondió al segundo timbrazo. «Hola, soy María Elena, trabajadora del restaurante El Sazón. Javier Santana me dijo que llamara». «Un momento, por favor», interrumpió la voz femenina. Hubo una pausa. Luego, una voz masculina, la de Javier Santana, resonó en el teléfono. «Así que decidiste llamar. Sabia decisión, María Elena. ¿Has pensado en mi oferta? Mi mamá necesita la cirugía inmediatamente», dijo ella, saltándose las formalidades. «¿Cuál es el precio? ¿Qué tengo que hacer?» Javier rió, un sonido grave y controlado. «Te gusta ir directo al punto. Me agrada eso. Aquí está lo que va a pasar. Mañana por la mañana te presentarás en la clínica privada San Rafael. Llevarás este número telefónico. Preguntarás por el doctor Fuentes. Él sabrá exactamente qué hacer. La cirugía será mañana por la tarde. Completa, profesional, exitosa, nada de riesgos innecesarios». «¿Y a cambio?», preguntó María Elena, sabiendo que nada en la vida era gratis. «A cambio, tú trabajarás para mí. No es nada peligroso, no te preocupes. Solo necesito a alguien de confianza en ciertos lugares. Alguien que pueda escuchar, observar, reportar. Alguien discreto, alguien como tú». María Elena cerró los ojos. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Estaba haciendo un trato con el diablo. Pero mirando a su madre, conectada a tubos y máquinas, supo que no tenía opción. «Está bien, lo haré. Excelente. Esperaba tu respuesta. Por cierto, María Elena, hay algo que debes saber. Carlos, tu jefe, trabaja para mí desde hace años. El restaurante es uno de mis negocios más pequeños, pero útil. Eso significa que ya estabas dentro de mi mundo sin saberlo. Ahora, simplemente lo sabes. Descansa bien esta noche. Mañana, tu vida cambiará para siempre». La línea se cortó. María Elena permaneció en el hospital toda la noche, sosteniendo la mano de su madre. Por la mañana, las cosas comenzaron a suceder exactamente como Javier había prometido. Un auto llegó a recogerla. Un hombre silencioso la llevó a la clínica San Rafael. El doctor Fuentes la estaba esperando, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Sabía quién era ella, sabía por qué estaba allí. «Tu madre está en las mejores manos», le aseguró el doctor, mientras la guiaba a través de los pasillos blancos y esterilizados de la clínica. «La cirugía durará 4 horas. Después necesitará reposo durante 6 semanas. Pero sobrevivirá, María Elena. Tu madre vivirá». La cirugía fue un éxito. Cuando María Elena vio a su madre después, en la sala de recuperación, con vendajes en el abdomen pero respirando con más facilidad, supo que había tomado la decisión correcta, o al menos eso era lo que se decía a sí misma. 3 días después, cuando su madre fue dada de alta, María Elena regresó al restaurante. Carlos la recibió con una sonrisa extraña. «Así que ahora eres de la familia, ¿eh?», dijo guiñándole un ojo. «Bienvenida al otro lado, muchacha». Ese mismo día recibió instrucciones por teléfono. Su primer trabajo era simple: observar a un cliente específico que iba a venir al restaurante en 3 días. Un hombre de negocios llamado Vicente Rojas.
Ella tenía que notar con quién hablaba, qué comía, cuánto tiempo pasaba allí. Información básica, nada peligroso. María Elena siguió las instrucciones. Vicente Rojas llegó exactamente a la hora prevista. Ella lo observó mientras fingía servir mesas. Notó que hablaba con dos hombres que reconoció vagamente de la televisión. Notó que pedía un martini seco y filete con papas. Notó que hablaban en voz baja, sus cabezas inclinadas, sus miradas constantemente hacia los alrededores. Notó todo. Esa noche, después del turno, llamó al número de Javier. Bien hecho, fue todo lo que dijo. Continúa observando. Cuando tenga más trabajo para ti, te llamaré. Mientras tanto, vive tu vida, cuida de tu madre, prepárate. ¿Prepárate para qué?, preguntó María Elena. Para convertirte en alguien más que una mesera en un restaurante, María Elena. Para convertirte en alguien importante, alguien que entienda cómo funciona realmente esta ciudad. Alguien como yo. Después de eso, las semanas pasaron en una extraña dualidad. Durante el día, María Elena era una mesera normal, atendiendo a clientes, limpiando mesas, ganando propinas. Pero por las noches era algo más. Era los ojos y los oídos de Javier Santana. Observaba, escuchaba, reportaba. Su madre se recuperaba lentamente, ganando peso, recuperando su color. Agradeció a su hija una y otra vez, preguntándole cómo había conseguido el dinero para la cirugía. María Elena le mentía, diciéndole que había ahorrado, que Carlos le había dado un bono. Su madre la creía porque quería creer. Un mes después de la cirugía de su madre, Javier la citó nuevamente. Esta vez en un lugar diferente, un departamento lujoso en Santa Fe. Cuando María Elena llegó, Javier estaba esperándola con una copa de vino tinto en la mano. «Has hecho un buen trabajo», dijo, sin preámbulos. «He estado observándote. Eres inteligente, discreta, confiable. Quiero ascenderte». «¿Ascenderme?», preguntó María Elena nerviosa. «Sí, ya no necesito que solo observes, necesito que participes. Hay una operación en la que puedes ser útil. Involucra al restaurante El Sazón, algunos de mis competidores y una transacción que necesita llevarse a cabo de manera discreta». «¿Qué tipo de transacción?», preguntó ella, aunque sabía que probablemente no le iba a gustar la respuesta. Javier le explicó el plan. Ella tendría que pasar un paquete de un cliente a otro, fingiendo que era parte de su trabajo en el restaurante. Un intercambio simple, nada sanguinario, nada explosivo, solo entrega y retiro. María Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Sabía que si decía que sí a esto, estaría oficialmente metida en algo ilegal. Sabía que cruzaría una línea de la que no podría regresar. Pero también sabía que su madre aún necesitaba medicamentos caros, terapia física, seguimiento médico. «Está bien», dijo, «lo haré». La operación sucedió una semana después. Una mujer entró al restaurante, pidió una mesa cerca de la ventana, dejó un paquete debajo de su servilleta. María Elena limpió la mesa después de que se fuera, metió el paquete en su uniforme, esperó a que llegara el cliente que lo recibiría y lo pasó mientras fingía darle el cambio. Fue tan simple, tan fácil, que no podía creer que nadie se diera cuenta. Pero alguien se dio cuenta. Dos hombres de la agencia de investigaciones entraron al restaurante 3 días después. Mostraron sus credenciales a Carlos. «Estamos investigando actividad sospechosa en esta zona. Necesitamos hablar con todos los empleados». María Elena sintió que su mundo se derrumbaba. Sabía que si la interrogaban, si descubrían lo que había hecho, todo se terminaría. Su carrera criminal apenas comenzaba y ya estaba siendo investigada. Se excusó para ir al baño y marcó el número de Javier con las manos temblando. «Hay federales en el restaurante», susurró. «Lo sé», respondió Javier calmadamente. «Yo me encargo. Tú simplemente sigue como si nada. Niega todo si es necesario.
No te preocupes, tengo gente adentro que los detendrá antes de que puedan hacer mucho daño. Efectivamente, 15 minutos después de que María Elena saliera del baño, los agentes se fueron. Nunca llegaron a interrogarla. Esa noche, en las noticias, María Elena vio que 2 agentes federales habían sido suspendidos por una investigación sobre corrupción. Supo entonces que Javier no solo tenía poder en la calle, tenía poder en los lugares más altos del gobierno. En los meses que siguieron, María Elena se convirtió en la mano derecha de Javier. Hacía entregas, recogía pagos, coordinaba operaciones menores. Su sueldo aumentó. Su departamento mejoró. Su madre recibía el mejor tratamiento médico disponible. Por el exterior, parecía una vida perfecta, pero por las noches María Elena no podía dormir. Veía las caras de las personas a las que había perjudicado indirectamente, competidores de Javier que desaparecían, personas que se atrevían a desafiar su autoridad y que sufrían consecuencias. Ella no mataba a nadie, no, pero era parte de un sistema que lo hacía. Un día, mientras estaba en el departamento de Javier, vio a un hombre que reconoció. Era Vicente Rojas, el hombre de negocios que ella había observado meses atrás. Estaba sangrando, golpeado, arrodillado. Los hombres de Javier lo interrogaban sobre dinero que supuestamente había robado. María Elena intentó no mirarlo. Intentó fingir que no estaba sucediendo. «¿Por qué lo miras así?», preguntó Javier, notando su expresión. «Pensé que dijiste que nada violento», respondió María Elena. «Nunca dije eso exactamente. Dije que tú no tendrías que hacer nada violento. Hay una diferencia. Bienvenida al mundo real, María Elena. Este no es un juego de niños. Este es un negocio. Y en los negocios a veces hay que hacer cosas desagradables para mantener la paz». Esa noche, María Elena vomitó en el baño del departamento mientras Javier dormía en la habitación contigua. Se miró en el espejo y no reconoció a la persona que miraba hacia atrás. ¿Cuándo se había convertido en esto? En una cómplice, pero incluso mientras se hacía esa pregunta, sabía la respuesta. Se había convertido en esto cuando subió a ese auto negro. Se había convertido en esto cuando decidió que el dinero era más importante que la moral. Se había convertido en esto gradualmente, un pequeño paso a la vez, hasta que de repente se dio cuenta de que ya no podía dar la vuelta. 6 meses después de su primer viaje en el auto negro, María Elena estaba en una reunión importante en una de las bodegas de Javier en Iztapalapa. Era una reunión entre él y los representantes de otra organización importante. Ella estaba allí como su asistente, aunque todos sabían que era mucho más. Era su confidente, su estratega, la persona en la que más confiaba. «Quiero presentarte a María Elena», dijo Javier, pasando un brazo alrededor de su hombro. «Ella ha demostrado ser invaluable para mi operación. Nació en estas calles, entiende cómo piensan las personas. Es mi mano derecha ahora». Los otros hombres la observaron con una mezcla de admiración y recelo. Una mujer en posición de poder en ese mundo era raro, peligroso. Significaba que tenía algo que los otros no tenían. María Elena asintió ligeramente sin sonreír. Había aprendido que mostrar debilidad era peligroso. Había aprendido muchas cosas en estos 6 meses. Cuando la reunión terminó, Javier y María Elena caminaron por los pasillos oscuros de la bodega. «¿Sabes qué te diferencia de todos los demás?», preguntó Javier. «¿Qué?», respondió ella. «Que aún tienes un poco de humanidad. Aún cuestionas lo que haces. Eso es raro. La mayoría de las personas en este negocio pierden eso rápidamente. Pero tú luchas contra ello, y eso te hace más peligrosa que cualquiera de mis hombres. Porque los hombres que pierden su humanidad se vuelven impredecibles, pero las personas que la luchan mantienen cierta integridad. Y esa integridad es valiosa». «¿Me estás diciendo que es bueno que todavía me arrepiento de lo que hago?», preguntó María Elena. «No. Te estoy diciendo que es útil.
El arrepentimiento significa que tienes límites, que hay cosas que no harás. Y los límites son necesarios, incluso en este mundo, especialmente en este mundo. Un mes después, María Elena fue citada nuevamente a Las Lomas. Cuando llegó al departamento, encontró a Javier viendo las noticias. Un reportero estaba hablando sobre la captura del líder de una organización rival. «Se acabó», dijo Javier con satisfacción. «He esperado 2 años para que eso sucediera. Ahora, sin su competencia, puedo expandir mis operaciones. Puedo tomar el control de más territorio». «¿Tuvimos algo que ver?», preguntó María Elena. «Tú, no directamente, pero sí mi gente ayudó a que sucediera. Recopilamos información, la pasamos a los federales correctos, aseguramos que tomaran el camino que yo quería que tomaran. Eso es lo que hace un verdadero jefe, María Elena. No es sobre quién mata a quién, es sobre quién controla los hilos, quién mueve los peones en el tablero». María Elena se sentó en el sofá, mirando la televisión. El hombre que había capturado era acusado de tráfico de drogas, extorsión, asesinato. Ella sabía que probablemente era culpable de eso y mucho más. Pero también sabía que era un peón en un juego mucho más grande, un juego que jugaban personas con poder que ella apenas comenzaba a comprender. «Hay algo que quiero que hagas», continuó Javier. «Algo importante. Algo que te dará verdadero poder en esta organización». «¿Qué es?», preguntó ella, aunque temía la respuesta. «Necesito que infiltres la policía estatal. Tengo nombres, personas que puedo convertir, pero necesito a alguien en el interior, alguien que recopile información, que me diga qué están planeando, que me advierta cuando van a hacer un movimiento. Es peligroso, pero también es el tipo de trabajo que te pondría en el siguiente nivel. Serías más que una asistente, serías la jefa de inteligencia de toda mi operación». María Elena sintió que su corazón se aceleraba. Esto era distinto. Esto era mucho más peligroso que pasar paquetes en un restaurante. Esto era infiltración activa, corrupción de oficiales de ley. Si la atrapaban, no sería una pequeña multa. Sería prisión, mucha prisión. Pero también sabía que si rechazaba, Javier podría tomar eso como una señal de que su lealtad estaba en duda. Y en ese mundo, la duda era peligrosa. «Hazlo», dijo ella finalmente. Los siguientes años fueron un acto de equilibrio constante. María Elena logró establecer contactos dentro de la policía estatal, primero a través de intermediarios, luego directamente. Conoció a oficiales corruptos, les ofreció dinero, los convirtió en informantes. Fue ascendiendo en el rango dentro de la organización de Javier, acumulando poder, dinero, influencia. Su madre vivía en una casa hermosa en Polanco, totalmente recuperada de su cirugía, sin idea de realmente cómo su hija había conseguido tanto dinero. María Elena le decía que trabajaba en finanzas ahora, que había ascendido de mesera a analista bancaria. Su madre lo creía porque su hija, que una vez llegaba a casa con los pies destrozados, ahora llegaba en autos lujosos. Pero la verdad era mucho más complicada, mucho más oscura. Una noche, mientras estaba en su departamento, ahora en Polanco también, no muy lejos de su madre, María Elena recibió una llamada. Era Javier, pero su voz sonaba diferente, asustada. «¿Qué pasó?», preguntó ella inmediatamente. «Tenemos un problema, un grande. La Federación del Norte se está moviendo en nuestro territorio. Están trayendo dinero, gente, armamento. Van a hacer un movimiento en 2 semanas. Quieren tomar control de la ciudad». «¿Qué necesitas que haga?», preguntó María Elena. «Necesito que me encuentres en la bodega. Hay algo que debemos discutir, algo que solo tú puedes hacer». 1 hora después, María Elena estaba nuevamente en la bodega de Iztapalapa, donde tanto había sucedido. Javier estaba esperándola, pero no estaba solo. Había 3 hombres con él, hombres que ella no reconocía.
María Elena, te quiero presentar a algunos aliados nuevos, dijo Javier. Estos hombres vienen de Guadalajara. Su jefe me envió para hablar sobre una alianza. Uno de los hombres avanzó. Tenía una cicatriz similar a la de Javier, tatuajes que cubrían su cuello. He oído hablar de ti. Eres la chica que hace que Javier piense que es inteligente, ¿verdad? Bromeó, aunque su tono no tenía humor. Soy su mano derecha, respondió María Elena calmadamente. Sí, eso es lo que dije. Bueno, tu jefe aquí ha acordado hacerse socio con nosotros. La Federación del Norte es demasiado fuerte para pelear solo. Juntos podemos detenerlos, podemos controlar esta ciudad, podemos expandir hacia otros mercados. María Elena miró a Javier, esperando que la contradijera, que le explicara que esto era un plan para obtener información. Pero su expresión era neutral, ilegible. ¿Cuál es mi papel?, preguntó ella. Tu papel es ser la conexión entre nosotros, explicó el hombre de Guadalajara. Eres la que tiene contactos en la policía estatal. Queremos información sobre la Federación del Norte. Queremos saber cuándo llegan, dónde se reúnen, quiénes son sus contactos locales. ¿Tú puedes conseguir eso? María Elena asintió lentamente. Esto era lo que había temido desde el principio. No era más infiltración, no era más recopilación pasiva de información. Esto era convertirse en una verdadera agente de la mafia. Esto era aliarse abiertamente con criminales, y sin embargo, aquí estaba, sonriendo, asintiendo, acordando. Tenemos 2 semanas, continuó el hombre. Úsalas bien, chica. Nos vemos cuando tengas la información. Los hombres se fueron. Javier y María Elena se quedaron solos en la bodega oscura. ¿Estoy haciéndolo bien?, preguntó ella. Estás siendo exactamente lo que yo sabía que serías, respondió Javier. La mejor decisión que he hecho fue ofrecerte ese viaje hace años. ¿Cuál es nuestro verdadero plan?, preguntó María Elena. No me dirás que realmente vas a trabajar con la Federación del Norte. Eso no es tu estilo. ¿Tienes algo más, verdad? Javier sonrió, una sonrisa de orgullo. Tienes razón. Vamos a mantener cerca a estos hombres, ganarnos su confianza. Recopilaremos información sobre sus operaciones, sus debilidades. Y cuando sea el momento, cuando sean más útiles destruidos que vivos, los entregaré a los federales, los hombres que tú conoces, los que trabajamos juntos. ¿Esperas que yo haga eso?, preguntó María Elena. Espero que hagas exactamente lo que has estado haciendo, ser la persona que conecta a ambos lados, ser la razón por la cual los federales saben exactamente dónde están, exactamente cuándo golpear. María Elena se dio cuenta entonces del genio de Javier. Él no se estaba arriesgando. Tenía la información antes de que el enemigo llegara. Tenía la ventaja. Siempre tenía la ventaja. ¿Alguna vez cuestionas lo que haces?, preguntó ella. Todos los días, respondió Javier. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo he hecho la paz con mis decisiones. Tú aún luchas contra las tuyas. Eventualmente dejarás de luchar. Y cuando lo hagas, te convertirás en verdaderamente peligrosa. 2 semanas después, a través de sus contactos en la policía estatal, María Elena obtuvo la información que Javier necesitaba. Pasó los nombres, ubicaciones y planes de la Federación del Norte a los federales que trabajaban con Javier. Fue un proceso limpio, perfecto, sin sangre. Cuando los federales golpearon duro. Los hombres de Guadalajara fueron capturados antes de que tuvieran la oportunidad de hacer un movimiento. Su jefe fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas internacionales. Y Javier Santana se convirtió en el hombre más poderoso de la Ciudad de México. María Elena asistió a la celebración en la mansión en Las Lomas, viéndola ahora a través de los ojos de alguien que era más que una invitada. Ahora era parte del imperio.
Ahora era parte de la estructura que mantenía todo funcionando. Mientras miraba a su alrededor, viendo a los políticos, los policías, los empresarios, todos celebrando la victoria de Javier, se dio cuenta de algo importante. El dinero y el poder no eran lo opuesto a la moral, eran simplemente indiferentes a ella. No la negaban, no la oponían activamente, simplemente no la consideraban. Y en esa indiferencia era donde ella había encontrado su lugar. Un año después de esa noche, María Elena fue llamada a una reunión privada con Javier. Cuando entró a su oficina, encontró no solo a Javier, sino también al gobernador del estado. «Quiero que conozcas a alguien muy importante», dijo Javier. «Este es el gobernador Arturo Méndez. Es un viejo amigo mío. Compartimos muchos intereses». El gobernador sonrió, extendiendo su mano. María Elena la estrechó, sintiendo la textura suave de alguien que nunca había trabajado un día físico en su vida. «Javier me ha hablado mucho sobre ti», dijo el gobernador. «Dice que eres excepcional. Dice que tienes habilidades que serían valiosas para nuestros intereses comunes». María Elena miró a Javier, quien asintió casi imperceptiblemente. «El gobernador necesita información sobre ciertos de sus rivales políticos», explicó Javier. «Necesita saber quiénes lo apoyan realmente, quiénes lo traicionan a sus espaldas. Tu trabajo sería coordinar la recopilación de esa información». «¿Esto es lo correcto?», preguntó María Elena, aunque ya sabía la respuesta. «Esto es la realidad», respondió el gobernador. «En la política, así como en los negocios, la información es poder, y el poder es lo que mantiene el orden. Yo trabajo para el Estado, trabajo para la gente, pero para hacerlo efectivamente, necesito saber quiénes están conmigo y quiénes se interponen en mi camino». María Elena recordó esa noche en el auto negro. Recordó cuando era una mesera cansada, cuando su futuro parecía fijo, inmodificable. Recordó el momento en que dijo sí a este viaje. Ahora, frente al gobernador del estado, viéndose a sí misma en el espejo de la oficina de Javier, reconoció que había cruzado todos los límites. Había pasado de víctima circunstancial a cómplice voluntaria a verdadera arquitecta del poder corrupto. «Está bien», dijo, «lo haré». El gobernador sonrió, satisfecho. Javier la miraba con un orgullo evidente. Ella había llegado donde él sabía que llegaría desde el principio. Cuando María Elena salió de esa oficina, no era la misma persona que había entrado en ese auto negro años atrás. Era más fuerte, más peligrosa, más poderosa, pero también era más sola, más desconectada, más vacía. Su madre seguía viviendo en su hermosa casa en Polanco, seguía sin saber realmente quién era su hija ahora. Y María Elena no sabía cómo decirle la verdad, no sabía cómo explicar que el dinero que pagaba por su salud y comodidad provenía de la corrupción, de la manipulación, de la oscuridad. Así que no lo hizo, simplemente continuó recopilando información, continuó moviendo los hilos, continuó siendo la persona que Javier quería que fuera. Y en las noches oscuras de la Ciudad de México, cuando el tráfico seguía fluyendo y los automóviles negros continuaban moviéndose a través de sus calles, María Elena se preguntaba cómo una chica de Iztapalapa, que solo quería cuidar de su madre, había terminado convertida en esto, pero ya no preguntaba en voz alta, porque hacía mucho tiempo que había aprendido que algunas preguntas eran demasiado peligrosas para responder.